Hola, soy Ernesto y esto es Contexto Cubano. Finalmente, después de una larga espera, tenemos acceso a resultados desglosados por provincia de las elecciones municipales que tuvieron lugar el pasado 27 de noviembre. Lo que nos permite analizar algunos números de manera similar a como lo hicimos ya con el referéndum del Código de las Familias. Antes de comenzar, tenemos que aclarar una cosa, que las cifras proporcionadas son cifras oficiales otorgadas por el régimen que gobierna Cuba desde 1959. Las elecciones en Cuba no se consideran libres y realmente están muy lejos de serlo, ya que, además de que todos los candidatos, miembros o no del Partido Comunista, responden al oficialismo, el proceso es absolutamente opaco, sin que se permita la observación independiente y con las autoridades electorales controladas por el gobierno. De hecho, el nivel de opacidad es tal que el Consejo Electoral Nacional no ha publicado aún estas cifras por sí mismo, sino que se obtuvieron a través del diario Granma, órgano oficial de difusión del Partido Comunista de Cuba. En este contexto, no hay ninguna garantía de que se trate de un resultado creíble y real. Como ya se señaló anteriormente, un 68,56% de participación de los electores registrados representa la menor participación electoral desde el triunfo de la Revolución Cubana. Asimismo, la participación es por primera vez más baja que la de la última elección democrática que hubo en nuestro país en el año 1948. Esto también representa una caída de casi 6 puntos porcentuales con respecto al 74,12% que participó en el referéndum del Código de las Familias, que tuvo lugar hace tan solo 2 meses, y además son 20 puntos menos de participación respecto a las anteriores municipales en el año 2017. En el año 1948, cuando Carlos Prioso Garrás del Partido Auténtico fue elegido presidente, votó un 78,69% del electorado registrado, sin que se reportaran, como en los actuales procesos electorales cubanos, casos generalizados de intimidación para forzar a la gente a votar, ni masivas irregularidades en los procesos de conteo. Es pues de importante carga simbólica que por primera vez la concurrencia a votar en Cuba con una votación de este tipo caiga por debajo de esa cifra. Oficialmente 5.728.220 cubanos emitieron su voto. De estos, el 89,11% emitió votos válidos, mientras que el 5,67% anuló su voto y un 5,22% votó en blanco. Esto ya representa una ligera caída respecto a las elecciones municipales del año 2017 en cuanto a voto válido, que en ese caso fue del 91,79%. Respecto a los resultados desglosados, la participación en todas las provincias fue más baja que en el referéndum pasado de septiembre. Al igual que en dicha ocasión, La Habana, capital del país, fue la provincia con la participación más baja, del 57,11% en este caso, que, sumado a la abstención y al voto en blanco nulo, da un total de 49,75% de habaneros que no emitieron votos válidos. En anteriores resultados preliminares, se preveía que el voto válido caería por debajo del 50%, revirtiéndose solo en el último momento por un margen ínfimo. La provincia que sigue a La Habana en porcentaje de voto castigo, como ya se le ha bautizado, que es como se le conoce a la sumatoria de la abstención, el voto nulo y el voto en blanco, es Cienfuegos, donde votó el 67,87% y solo un 58,52% del padrón votó válido. Esto es destacable, ya que Cienfuegos fue una de las 6 provincias, más la Isla de la Juventud, donde el voto al sí en el referéndum de septiembre representó más de la mitad del electorado registrado. En el resto de las provincias el voto válido superó el 60%. La Isla de la Juventud, en situación similar, fue la tercera unidad territorial con menor participación, con el 68,37% y un 60,81% correspondiente a votos válidos, seguida muy de cerca por Holguín, 68,66% y Matanzas, 68,86%. Artemisa y Villa Clara tuvieron respectivamente una participación del 69,81% y del 69,90%. En el resto de las provincias, la participación superó el 70%. Respecto al nivel de votos en blanco o anulados, la provincia con mayor proporción de voto no válido es Mayabeque, con un 14,2%, cifra bastante abultada, seguido por Cienfuegos con un 13,78%. La provincia con menor proporción de este tipo fue Santiago de Cuba, con un 8,48%. Vemos de esta forma un aumento considerable del voto no positivo. En ninguna provincia fue inferior al 8%. Separándolos entre votos en blanco y votos anulados, ambos se mantuvieron cercanos, con un voto nulo de 5,67% y un voto en blanco de 5,22%.
Muchas personas que intentaron realizar un escrutinio independiente del proceso fueron sometidas al acoso de la seguridad del Estado. Algunos incluso estuvieron encerrados en sus casas todo el día, cercados por la policía, y no se les permitió concurrir a los escrutinios. Destacamos también a José Antonio Cabrera Parada, el único candidato no oficialista que logró pasar la etapa de la nominación. No se le permitió siquiera concurrir a votar. Su casa se mantuvo militarizada durante toda la jornada y fue finalmente expulsado de su trabajo. A pesar de todo lo anterior, organizaciones del extranjero favorables al Partido Comunista y gente de otros países que continúan defendiendo al régimen gobernante vinieron a Cuba a observar el proceso y lo calificaron como una elección democrática. Desde el contexto cubano consideramos que esto es una total vergüenza. Estas personas no comprenden la impotencia de vivir bajo un gobierno que no rinde cuentas, no comprenden lo que es hacer horas de cola para comprar un producto de primera necesidad, no entienden lo que es pasar horas sin electricidad y además de eso no comprenden la imposibilidad de reclamar con libertad al gobierno al provocar esta situación o directamente sacarlo del poder. En Cuba no se permite la oposición política. Hay un único partido legal que domina todos los aspectos de la vida pública e institucional. Las elecciones se realizan bajo un estricto control y la intimidación de la seguridad del Estado. Esto para influir a las personas para que voten, no siendo obligatorio, por cierto, en la ley. Pero bueno, es recurrente. Por eso, abstenerse en Cuba es tomar una posición política. Y es considerable que, al menos según las cifras oficiales, un 31% del electorado no haya concurrido a las urnas y que además otro 7% de los electores haya elegido emitir votos en blanco o anulados. Esto refleja, claro, el creciente desapego de la población para con el régimen que gobierna el país desde hace más de 60 años. Estos resultados deben tomarse en cuenta y deben ser un mensaje para el mundo de que cada vez más cubanos deseamos un cambio, algo diferente. Por eso, de cara a las elecciones generales del próximo marzo del 2023, en las cuales ni siquiera se elige, sino que se ratifica, se espera que aumente el porcentaje de abstención. Vamos a seguir presionando para que una Cuba distinta, con elecciones plurales, libres y democráticas, sea posible. Te invitamos a seguirnos en Twitter como @contextocubano y a visitar nuestro canal de Telegram, ahí estamos también como Contexto Cubano, y a suscribirte acá abajo. Vamos a seguir intentando ampliar nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla. Gracias por tu atención.